teólogo del Vaticano II. Comenzando con una anécdota, cuando Juan Pablo II visitó a París, principios de los 80, estaba en la reunión también presente Henri de Lubac, ya con más de 80 años, y Juan Pablo II fue donde él y dice, me inclino delante de Henri de Lubac. La idea es que esa teología de Lubac ha sido tan importante, tan significativo también para Juan Pablo II. Ciertamente también por Pablo VI y por Benedicto, y creo que también para el Papa Francisco. Pero vamos un poquito a ver quién es este Henri de Lubac. Yo creo que cada gran teología nace de una experiencia espiritual. Y preguntando cuál será la experiencia espiritual en el origen de Henri de Lubac, creo que no nos equivocamos si la ubicamos como jesuita que era en los ejercicios espirituales, especialmente en el principio y fundamento de estos ejercicios. Y ahí San Ignacio Loyola formula, como sabemos, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, mediante esto salvar su ánima. La idea espiritual que subyace a la obra de Henri de Lubac es que cada ser humano tiene una llamada a alabar y servir a Dios, a llegar a una plenitud de su vida. Una llamada que no es una llamada telefónica de alguien que quiere vender algo, sino es una llamada del amor. Es una llamada del amor. Es una llamada que invita a unirse a Dios. Y eso es el sentido más profundo de la vida humana. El hombre está en el mundo con un sentido, con un fin. Creo que esto es lo más fundamental también en toda la teología de Henri de Lubac. O vamos a decir, esa antropología fundamental, teológica, que dice que el ser humano con la creación, dicho filosóficamente, con su naturaleza, tiene ya una llamada hacia Dios, es decir, algo que no es simplemente naturaleza, sino que es sobrenatural. Entonces, ahí está la gran paradoja ya de toda la obra de Henri de Lubac y que le ha causado tanta dificultad en la primera o segunda etapa de su vida. Y eso es que por naturaleza el ser humano es llamado a un fin sobrenatural. Eso se le va a criticar que él esté mezclando los planos, mezclando el plan de la naturaleza y la sobrenaturaleza. Sin embargo, aquí mismo ya se dice en los ejercicios que el hombre es creado para salvar su alma, es decir, para estar con Dios. El hombre es creado para hacer reverencia, servir a Dios. Ese es el fin del ser humano. No hay un fin meramente natural del ser humano, sino el fin del ser humano siempre ya es un extenderse más allá de él mismo, un superarse a sí mismo, un llegar más allá del mundo entero. Como dijo ya Roberto Bellamino, que el corazón del hombre es más grande que el universo. El universo entero no cabe en el corazón del hombre porque el corazón del hombre es abierto a Dios, quiere algo más. En esto está como en sintonía con todo el movimiento teológico del siglo XX, de la primera y segunda mitad, pero sobre todo de la primera mitad, donde se quiere como llegar a algo que va más allá de una mera contemplación natural del mundo y ver cómo lo sobrenatural, la gracia, cómo la gracia obra en la creación, en la naturaleza. Y esto se unifica, si esto es el primer texto de los ejercicios espirituales, por lo menos en sentido lógico, el principio y fundamento, es directamente atado al último texto de los ejercicios espirituales, en sentido lógico, que es la contemplación para alcanzar amor. Es la tarea de encontrar a Dios obrando en todas las cosas. Todo viene de Dios, todo va hacia Dios, en todo está Dios. Ahí está como
la gran experiencia de Henri de Lubac, que él la traduce a teología y lo va estudiando largamente en toda su obra teológica, diciendo que realmente toda la creación también viene de Dios, por supuesto, y va hacia Dios también, y Dios está en todo, se lo puede encontrar, por eso también buscar y encontrarlo en todas las cosas. Ya sabemos que esto es, por supuesto, la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio de Loyola al final de sus ejercicios espirituales. Y está directamente unido también a lo que estamos celebrando en este año como año ignaciano, cuando el lema de este año es ver nuevas todas las cosas en Cristo. O sea, ¿cómo podríamos tener unos ojos como este ojo aquí, que podría ver en todo a Cristo, su presencia, la presencia de Dios en todo, como dice San Ignacio, en los elementos dando ser, en las plantas, vegetando, en los animales, sensando en mí, dándome entender, siendo yo criado a su imagen y semejanza. Entonces, quisiera poner eso como fundamento también aquí, porque después volveremos sobre esto. Realmente, la teología de Henri de Lubac es una teología que quizás no públicamente, pero secretamente nace de los ejercicios espirituales y, y que realmente desde ahí también tiene su fuerza, claro, unido a muchísimos estudios de padres de la iglesia, de teólogos medievales y de teólogos modernos, filosofía contemporánea, todo lo que toca ahí. Pero siempre es esa misma idea detrás, qué es el ser humano y cuál es su fin, su sentido, su meta. Algo sobre la vida de Henri de Lubac. Él nació el 2 de febrero de 1896. Y entró a la compañía a la edad de 17 años, el 9 de octubre de 1913, en la provincia de Lyon. En ese tiempo Francia tenía 4 provincias diferentes de la Compañía de Jesús, entonces él entra en la provincia de Lyon. Pero no puede hacer el noviciado en Francia porque estaba prohibido, en este momento la compañía ya también, entonces va a comenzar su noviciado en Inglaterra, pero de una vez entra también como soldado a la Primera Guerra Mundial. O sea, él hace un noviciado larguísimo porque tiene que interrumpir el noviciado para ser militar en la Primera Guerra Mundial. El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1917, es gravemente herido en la Primera Guerra Mundial. Una herida que le causará dolor de cabeza, literalmente, durante el resto de su vida, pero no le impidió también llegar a una edad bastante avanzada. Solamente en el 19, entonces, pudo terminar su noviciado y entrar al doctorado, ya que todo eso estaba, como vimos, interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Es ordenado sacerdote después de estudiar filosofía y teología en esos diferentes teologados, como hemos dicho ya que para las provincias francesas funcionaban en ese tiempo en Inglaterra, en el 1927. Y después, una vez hizo su tercera aprobación, y en el 1929 es nombrado profesor para teología fundamental y apologética en las facultades católicas de Lyon. En Lyon, en Francia, en ese tiempo, había una comunidad conocida de la Compañía de Jesús, la de Fourvière, que está como en un alto de Lyon, y ahí estaba el teologado jesuita. Pero de Lubac, al contrario de lo que muchas veces se dice, no era profesor en el teologado jesuita, no era profesor en Fourvière, sino en las facultades teológicas de Lyon, que es una institución diocesana. Él vivía en Fourvière, pero enseñaba en las facultades católicas. Pues normalmente, en aquel entonces y hoy, para uno enseñar, necesita un doctorado. De Lubac no había hecho ningún doctorado, sino hizo el curso normal de filosofía de teología, pero lo nombraron profesor. Entonces había un problema que se resolvió muy fácil porque el general Ledóchowski le mandó de Roma un diploma de doctor de la Universidad Gregoriana, sin que hubiera jamás pisado ni a Roma ni la Universidad Gregoriana, pero entonces tenía un doctorado de allá, sin haber escrito nada tampoco, porque el cardenal, el general se lo envió como un tipo de doctorado honoris causa por los estudios que ha hecho, y con esto entonces pudo entrar como profesor en Lyon.
Después, de Lubac muchas veces lamenta que nunca había pasado por esta posibilidad de hacer un estudio más exhaustivo, pero vemos que claramente muchas de sus obras, cada una de ellas valdrían como por un doctorado sin ningún problema. Pero sin duda no ha hecho ese estudio sistemático, sino prácticamente entra en la profundidad teológica de una manera más bien autodidáctica. Él comienza en Lyon en el 29 y presenta como profesor de apologética, como todavía se decía, hoy decimos teología fundamental. Entonces, él pone como los dos clases, una conferencia sobre cómo él entiende la apologética. Y ahí dice algo muy interesante, porque dice, normalmente la apologética es algo negativo, algo que trata de defender la fe. Pero él entiende que la mejor apologética no es defender la fe, sino presentar la fe. Porque él dice, si nosotros viéramos la fe como es, pues se nos quitan las dudas en creer. El argumento es más bien, si yo estoy buscando la luz y veo la luz no necesita argumentos para convencer, sino la luz ilumina. Una aproximación quizás bastante agustiniana, pero al mismo tiempo él lo justifica ya con una teología de la creación, porque dice que somos creados a la imagen de Dios, entonces nosotros tenemos que tener un órgano humano naturalmente que reconozcamos la verdad cuando se nos presenta esa verdad en toda su belleza y claridad. Entonces él entiende cuando nosotros nos encontramos con esa verdad presentada, pues ahí entendemos también que esa verdad es verdadera, no hay que defenderla con argumentos. Saben que en ese tiempo muchas veces la apologética se concentraba en presentar la verdad de Cristo a través del cumplimiento de profecías y los milagros. Dice, ¿no? Como está haciendo milagros y como se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, entonces Cristo es el Hijo de Dios. Pero de Lubac no quiere entrar en ese tipo de apologética. Dice, no, que hay algo mucho más importante cuando veamos lo que es Cristo. Nosotros siendo creados a su imagen y semejanza, vemos la belleza de la verdad que se está enseñando y entendemos inmediatamente que de la imagen tenemos que pasar hacia la semejanza, que entendiendo la imagen como la naturaleza, la semejanza, como la gracia que la perfecciona. Pues entra en mucha crisis que más adelante vamos a ver todavía la enseñanza de Henri de Lubac, pero en el 83 Juan Pablo II lo crea el 2 de febrero como cardenal, es lo que vemos en la foto ahí, cómo le está imponiendo el birete de cardenal. Ya en este momento, como pueden ver, de Lubac tenía 87 años. En un momento anterior, él había desistido a ser nombrado cardenal porque no quería ser ordenado obispo. Dice, no, yo no quiero como ser obispo así simbólicamente. Y en ese sentido, cuando él fue creado cardenal, fue el primero después de un tiempo, porque fue realmente Juan XXIII que obligó con una nueva orden de los cardenales que cada cardenal tenía que ser obispo. Entonces él fue el que ya primero tomó esa iniciativa de decir, no, pero que no me ordenen obispo. Entonces no fue obispo, sino solamente sacerdote, pero sí cardenal. Falleció en el 91, o sea, ya a la edad de 95 años, los últimos años ya bastante gravemente enfermo y en cama, pero bueno, hasta la edad muy avanzada todavía trabajando y publicando y escribiendo. Algo sobre sus grandes obras. Hay muchos más, él ha escrito más de 40 libros grandes, sin contar muchísimos artículos, etcétera, ¿no? De hecho, en el 29 se comienza como profesor, pero su primer mayor publicación es el libro que se llama Catolicisme en el 38. Eh, bueno, se traduce literalmente catolicismo, pero tiene un subtítulo. El subtítulo dice la dimensión social del dogma. De Lubac entiende que catolicismo significa relación con otros. La universalidad es esa relación, esa apertura, esa dimensión social. Y mientras que antes se contemplaba sobre todo el ser humano,
en su relación personal hacia Dios, salva tu alma, o sea que soy yo mismo que voy a salvar mi alma. Él entiende que una salvación solamente se puede entender desde una dimensión comunitaria y eclesial. Entonces dice, el catolicismo significa que el dogma tiene una dimensión social, no simplemente individual. Ese es como el gran tema de esa obra y trata de probar esto como lo va a hacer prácticamente en todas sus obras posteriores, con una nube inmensa de testigos antiguos, medievales y modernos. Ahí vemos como que no es quizás tan sistemático, pero es una memoria increíble, porque yo creo que el hombre se sabía la patrología latina y la griega básicamente de memoria, que son muchos tomos que se habían publicado en el siglo anterior, de un señor que se llamaba Minye, y él utiliza esas ediciones que no son críticas, pero como quiera tienen el texto de los padres de la iglesia, y bueno, él se lo sabía, una cosa increíble, si se ve la cantidad de citas, de notas al pie que él presenta, siempre tomando en cuenta que en ese tiempo no había, por supuesto, computadoras, ni sabía utilizarla después tampoco, y bueno, ya murió en el 91. Los que lo conocieron personalmente cuentan que en su habitación había una cantidad de libros y que todos los libros eran llenos de papelitos marcando diferentes lugares y citas en estos libros, ¿no? 38 esa publicación, 39, como ustedes saben, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En el 40, ya en la primavera, Francia es ocupada, el norte de Francia, primeramente por Alemania. Él está en el sur, en la parte sur de Francia, que desde Vichy estaba gobernado, ¿verdad?, por un gobierno un poco títere de Alemania, bajo el Marshal Pétain. Entonces, él en el 44, como quiera, a pesar de la escasez del papel en una edición mal hecha, pero digo, en papel barato y en poca cantidad, publica una obra que se llama Corpus Mysticum. En este momento se entendía como Corpus Mysticum básicamente la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Entonces, él en ese libro, haciendo un estudio de la preescolástica, muestra cómo el término Corpus Mysticum pasa de la Eucaristía a la iglesia. De hecho, en la preescolástica se habla de 3 cuerpos de Cristo. El cuerpo que nació de la Virgen, el cuerpo que es la Eucaristía, el cuerpo es místico en ese momento, y el cuerpo total de Cristo, el cuerpo total es la iglesia. Entonces, en la Alta Edad Media se unifican el cuerpo místico, la Eucaristía y la iglesia, y el que nació de María, como cuerpo real. Dicen que el cuerpo que nació de la Virgen y el cuerpo eucarístico es el cuerpo real de Cristo, y la iglesia es el cuerpo místico de la iglesia. Entonces, él describe este desarrollo histórico, como en la teología de 3 cuerpos de Cristo, el de la Virgen, el eucarístico y la iglesia, se pasa a 2. El de la Virgen igual a la Eucaristía y, por otro lado, la iglesia. Un estudio histórico, pero muy interesante y de una vez, por supuesto, también atacado eh, por diferentes razones, ¿no? En el mismo año también publica El drama del humanismo ateo. De hecho, dice él que duró 1 hora para publicar ese libro porque ese simplemente está juntando diferentes artículos que había escrito y publicado antes. Entonces, de Lubac está también activo en la resistencia de Francia contra la ocupación alemana. Y ahí se encuentra también con muchos que están en resistencia, que son comunistas, que son ateos, que no creen en Dios, etcétera. Pero él lo encuentra también como seres humanos con muchos valores y como amigos. Y entonces se interesa por el estudio del ateísmo y estudia ahí especialmente a Nietzsche, primero a Feuerbach, y le va poniendo en relación también, especialmente a Nietzsche con Dostoyevsky. Entonces él compara como una lucha entre Nietzsche y Dostoyevsky, y dice lo que quiere Nietzsche, que el ser humano que ama la tierra, que sea fiel a la tierra, esto mismo lo quiere Dostoyevsky. Pero dice, ¿qué mayor fidelidad a la tierra puede haber que un Dios hecho hombre?
¿qué mayor fidelidad a la tierra puede haber que un Dios que muere y resucita? ¿No? Entonces, es una cosa muy interesante, como él desde dentro, con la ayuda, como quien dice, de Dostoyevsky, quiere superar a Nietzsche, ¿no? Y cuál está estudiando en esa obra también a Kierkegaard y comparando su relación al mito sobre Sócrates, Nietzsche, por supuesto, enemigo de Sócrates, Kierkegaard, el amigo de Sócrates, etc. Una obra más bien de índole filosófica, pero con el mismo trasfondo que hemos mencionado, que el ser humano radicalmente es destinado a llegar a Dios. Y por eso el drama del humanismo, porque el drama es, si yo niego a Dios, entonces estoy perdiendo la esencia del hombre. Un humanismo que quiere negar a Dios acaba de destruir lo que quiere ser humanista, porque le quita al ser humano lo más importante. En el 45 también publica un librito que son solamente aforismos que se llama De la connaissance de Dieu. En ese librito entonces unifica diferentes textos para describir cómo podemos conocer a Dios en este mundo de hoy, desde la creación, desde nuestra vida, desde nuestra acción humana, desde nuestra conciencia, y cómo ese conocimiento siempre es un conocimiento sin que realmente podría ser exhaustivo, un conocimiento que sin que podríamos definir, limitar a Dios. No se puede describir simplemente quién es Dios, ¿no? Pregunta por el origen de la idea de Dios, etcétera, ¿no? Sobre este libro específicamente yo hice mi tesis doctoral. En el 46 publica el libro más importante que vamos a entrar un poco más en el, que se llama Surnaturel, lo sobrenatural. Ese libro realmente marca la importancia de Henri de Lubac en la historia de la teología. En 1950 publica Histoire et Esprit, que es un análisis de la interpretación bíblica de Orígenes. Orígenes de Alejandría, el gran teólogo del siglo III, entonces él analiza Orígenes. Él dice que hay una cosa que le ayudó mucho, porque de Orígenes una gran parte de las obras se perdieron o se destruyeron, entonces solamente tenemos esas obras en traducción al latín. Y él dice, como no sabía bien griego, entonces se salvó porque a Orígenes podía estudiar en latín, por lo menos. Ha sido un libro fundamental también para recuperar la teología de Orígenes, que clandestinamente, aunque él fue condenado 200 años después de su muerte, que clandestinamente está determinando muchos padres de la iglesia y muchas corrientes en la teología. Solamente se podría mencionar también un teólogo contemporáneo como Hans-Urs von Balthasar, que profundamente está inspirado por Orígenes y que estudió en Fourier teología cuando ya de Lubac era profesor en las facultades teológicas, y escribe como la enseñanza de Lubac, aunque no le daba clase, lo recibió en su cuarto y hablaba con ellos, y cómo lo entusiasmó para el estudio de los padres de la iglesia. En el 50 también fue la condena de Lubac, que hablaremos de esto ahora, y en el 53 publica Meditación sobre la Iglesia, o sea, una meditación sobre la Iglesia, que son charlas que él dio dando ejercicios a sacerdotes sobre la Iglesia, y ahí expresa su amor a la Iglesia. Para él siempre era claro, aunque la Iglesia le condene y lo prohíban enseñar, que por eso no iba a dejar la Iglesia, porque la Iglesia era algo muy diferente. Y aunque haría muchísimo disparate, la jerarquía, lo superior, lo que sea, eso no le iba a quitar su amor a la Iglesia como la Iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo también, como este instrumento, ese sacramento, como dirá el Vaticano II, que lleva a nosotros la gracia de Cristo. Un poquito más sobre Surnaturel, he dicho que es el libro más emblemático de Lubac. Después hay más libros también, yo que no menciono porque va a ser demasiado, ¿no? Él realmente terminó ese libro en el 41, consigue el Nihil Obstat en el 42. Varias veces con ese libro listo en su mochila tuvo como que huir de la Gestapo, con toda esa situación de la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Y él entonces activo un poquito también, bastante en la resistencia de Francia. Así que solamente se pudo publicar en el 46.
en un número muy reducido de ejemplares. No eran muchos ejemplares que se podían imprimir por la escasez del papel. Pero muy pronto hay protestas y críticas del libro y eso lo justifica en un artículo en la Recherche des Sciences Religieuses de 1949 que se llama Le Mystère du Surnaturel, o sea, el misterio de lo sobrenatural. Y vemos ese libro que pues muy pronto desapareció del mercado porque se vendieron todos los ejemplares y no fue reeditado. O sea que de hecho existen pocos ejemplares. Solamente en los últimos años han vuelto a reimprimirlo, algo así, ¿no? Porque evidentemente no se podía comprar ya. En los años 60, 70, lo hizo una reedición de esto de Lubac, pero reescribiendo todo el libro, publicándolo en 2 tomos también. ¿De qué se trata aquí? Sobrenatural, surnaturel. En el fondo se trata de la pregunta: ¿qué es el fin de la vida humana? Lo que ya mencionamos como el tema central del número 23 de los ejercicios espirituales del principio y fundamento. El hombre es creado para amar, servir a Dios y llegar hacia Él. Entonces, ¿qué está estableciendo de Lubac? Lubac dice que la tradición de la Iglesia y la misma interpretación de Santo Tomás de Aquino tendría que decir que el ser humano tiene un solo fin, un fin sobrenatural. Entonces el ser humano es creado para Dios y Dios es, por supuesto, sobrenatural, no es parte de la naturaleza. Entonces esto realmente se opone a una doctrina del siglo XVII, XVI, XVII, de la natura pura. La natura pura quiere decir que el ser humano existe o existía en un estado de naturaleza pura. O sea, el ser humano es simplemente naturaleza, tiene una vida natural y tiene un fin natural. ¿Por qué esto? Eso se decía contra una herejía del paganismo que estaba alegando que si Dios creaba el ser humano para estar con él, Dios no podría ser malo y crear para un fin para después no darle el fin. Y es más, teólogos como Cayetano de Vio, Tomás de Vio, que se conoce como Cayetano, gran teólogo dominico, decían que un fin natural tiene que ser alcanzable con los medios naturales. Pero nosotros no podemos llegar a Dios o al cielo con los medios naturales. La única manera de llegar a Dios es a través de la gracia. De hecho, con otra palabra, el ser humano no sube al cielo, sino solamente Dios puede bajar del cielo. Entonces, dicen, bueno, para garantizar esta libertad de Dios, que la gracia es gracia y no es una obligación de Dios de dar la gracia, entonces tenemos que hablar de una naturaleza pura. O sea que el ser humano tiene una naturaleza que tiene una vida natural y muere una muerte natural y tiene un fin natural, aunque no sabemos bien qué es ese fin natural. Y Lubac dice, bueno, eso se inventó para desarticular una herejía concreta, pero después es un concepto solamente hipotético, porque en el mundo real en el cual vivimos no hay tal naturaleza pura, sino el ser humano que vive en el mundo siempre es ya con un fin sobrenatural que existe. Es más, toda la creación tiene un fin sobrenatural. Como dice San Pablo en Romanos 8, la naturaleza entera gime esperando la revelación de los hijos de Dios. Entonces, él está defendiendo que eso corresponde también a la mejor teología, tradición teológica. Y con eso, por supuesto, se opone a varios autores del Renacimiento y también en este momento contemporáneos del siglo XIX y XX. O sea, en el mundo real, para Lubac, hay un solo fin del ser humano y él explica esto con lo que más escandalizó, diciendo que el ser humano es un ser que tiene espíritu y el espíritu es libertad. Y la libertad quiere acceder a algo que supera lo que él mismo podría hacer. O sea, el ser humano tiene un fin,
una meta, un objetivo, un sentido que le supera, que no pueda alcanzar con su propia fuerza. Un ser humano así se estaría como un poco frustrado. Pero eso significa un no a la teología de los dos pisos. Explicándoles un poquito así, que es un sistema neoescolástico que no se llama así, que sea un título despectivo, como quien dice. Pero se entiende eso de esta manera, que diciendo que una casa aquí de dos pisos, entonces el primer piso es la naturaleza y el segundo piso es la gracia. Pero por supuesto usted podría vivir bien en el primer piso. Aquí usted va a subir al segundo piso, la escalera. Uno puede vivir bien también solamente con la naturaleza. Y si nadie le habla nunca de que hay un segundo piso, usted se acomoda en el primer piso y no siente siquiera que le falte nada. Y de Lubac dice, no. Si el ser humano no alcanza la gracia de Dios, no que no le falte nada, le falta todo. La gracia no es un postre después de haberse comido ya una comida bien nutritiva, no. La gracia es lo que el ser humano más angela y necesita. Pero es herejía. Entonces, si el ser humano es creado para tener la gracia, entonces Dios tiene que dárselo porque Dios no puede ser malo. Crea el ser humano para algo que no se lo va a dar. Entonces, ahí vemos la paradoja del ser humano. Un ser natural con un fin sobrenatural. Lubac hablará mucho de paradojas después, publicó un libro Paradojas y otro Nuevas Paradojas y después otro Más Paradojas y toda la segunda edición de Surnaturel que se llama El Misterio de lo Sobrenatural. Entonces también habla de las diferentes paradojas que es el ser humano. Pero dice que no puede ser así, que el ser humano ya tendría una naturaleza completa. Eso no es el mundo real, eso es posible en un mundo hipotético porque Dios puede crear un mundo sin la gracia. Pero este mundo real que ha creado está afectado, primero, por la creación, segundo, por el pecado, tercero, por la llamada del ser humano a la gracia, por la obra de salvación de Jesucristo. Vemos que sistemáticamente eso coincide mucho con lo que Karl Rahner llamaría el existenciario sobrenatural. Existenciario sobrenatural en Karl Rahner quiere decir que ya el ser humano siempre se encuentra en un horizonte, un misterio absoluto que es Dios y que no puede escaparse a ese horizonte. Un existenciario quiere decir algo que determina al ser humano antes de que el ser humano, es parte de, son categorías que abarca el ser humano que siempre está en eso. Y eso es lo mismo que dice Karl Rahner, el ser humano siempre está en, diga, que dice de Lubac. Aunque hay una diferencia significativa en Karl Rahner, eso se llama sobrenatural, existenciario sobrenatural. En de Lubac se llama eso natural, porque él dice, para él naturaleza es esa naturaleza concreta en la cual vivimos, no una naturaleza hipotética, porque la naturaleza pura sería una naturaleza hipotética. Bueno, estoy entrando aquí en unas sublimidades o qué sé yo, sutilidades filosóficas, teológicas, pero creo que se entiende bien esa pregunta. Si la gracia es algo que se añade a la naturaleza o si hay una unión profunda entre los dos, de tal manera que la naturaleza ya anhela la gracia por ser creación. Sabemos que detrás de eso es este axioma tomista de la filosofía escolástica, que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. O sea, la gracia no destruye la naturaleza. Y creo que este axioma tiene todo el apoyo de Lubac, pero no significa que la gracia se sobrepone a la naturaleza, sino la gracia supone la naturaleza. Y la naturaleza ya tiene una dinámica hacia esta gracia. No está destruida por esa gracia, sino está perfeccionada y elevada, ¿no? O sea que el fin del ser humano, y ven a este hombre que camina por la calle de su vida, y dice, no, porque ese fin va hacia arriba. Entonces, no es simplemente el fin del ser humano, no es simplemente natural. El ser humano no alcanza su plenitud, su realización en este mundo, en esta vida de sí mismo. Entonces, eso es como lo que Henri de Lubac una y otra vez en diferentes dimensiones explica en su obra. Y lo explica a través de estudios históricos, porque
la obra surnaturel se presenta como un estudio histórico sobre la historia de la gracia y de la libertad de la gracia, la naturaleza pura, de dónde viene ese término, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho que ver también con otro autor sobre el cual de Lubac, después de los 60, escribió varios libros, que es Teilhard de Chardin. Chardin dice también, bueno, hay un punto alfa de la creación, el inicio de la creación, ahí está Dios, en el punto alfa. Y después viene la creación del cosmos, ¿no? El nacimiento de la materia, la biogénesis, ¿no? El nacimiento de la vida, en las plantas primeramente o en las bacterias, lo que sea, en monocelulares y después en entes más grandes. Y de ahí viene, después de mucha, bueno, aquí falta en el medio la zoogénesis, que sería como el nacimiento de los animales, ¿verdad? Con los sentidos. De ahí viene la noogénesis, el nacimiento también de la razón. Entonces, el ser humano que presenta esto, y al final está la cristogénesis, que todo el mundo camina hacia Cristo, el nacimiento del Espíritu. Vemos que la idea subyacente no es una idea realmente de naturaleza, una idea evolutiva simplemente de biología, sino es una idea mística, teológica, que el mundo camina hacia Cristo. Algo como dice la carta a los Colosenses en su primer capítulo, que todo es creado en Cristo, todo se sostiene en Él y todo va hacia Cristo, hacia Él, ¿no? Por esto, la insistencia de Lubac de defender a Teilhard de Chardin y presentar la oración de Teilhard de Chardin, el pensamiento religioso de Teilhard de Chardin, porque detrás de eso hay una mística que, como ya hemos visto, está inspirado, por supuesto, en lo que es la contemplación para alcanzar el amor de San Ignacio, que en toda esa creación, sea los materias, sea la vida, sean las plantas, los animales, sea el espíritu, en todo esto, puedo encontrar a Dios, puedo encontrar a Cristo y todo eso va a una realización de Cristo. Incluso en todo esto Dios se está trabajando, está fatigándose, habet modum laborantis, quiere decir que está como cansándose Dios, trabajando duro en esta creación, presente ahí, invitándonos que a través de esa creación también estemos, ¿no? Alfa y omega, encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Ya conocemos esa cita de los ejercicios número 234, Dios en los elementos, dando ser en las plantas, vegetando, los animales, censando en los hombres creados a imagen y semejanza suya, dando entender. ¿Cuáles son los grandes temas de las obras de Lubac? Un gran tema que vimos desde el primer tomo, Catolicismo, es la Iglesia. Recordamos que él es profesor de apologética, entonces tradicionalmente la apologética tenía una demostración religiosa, mostrar que Dios existe, demostración cristiana, mostrar que el cristianismo es verdad, y la demostración eclesiástica, mostrar que la Iglesia católica es la Iglesia. No, la Iglesia es un gran tema de él que una y otra vez aparece en sus obras, también después del Concilio Vaticano II. Segundo tema es los padres de la Iglesia. Lo utiliza, pero también estudia específicamente los padres, especialmente a Orígenes. La relación entre lo natural y lo sobrenatural, como ya hemos visto en esa obra como Surnaturel también, eso tiene que su vertiente sobre el conocimiento, como sobre el conocimiento de Dios. Pregunta, ¿el conocimiento de Dios es natural, es sobrenatural? ¿Cómo conocemos a Dios naturalmente? Y cómo eso nos llama a un conocimiento sobrenatural de Dios, ¿no? El ateísmo es un tema que por esto una y otra vez aparece en sus obras en varios estudios. El budismo, curiosamente, después voy a decir algo porque de Lubac también publicó varias obras grandes sobre el budismo, aunque no era realmente lo que podríamos llamar un especialista, ni dominaba el sánscrito o el pali o algo así. De Chardin ya le hemos mencionado, y también la exégesis antigua y medieval, no la exégesis contemporánea, sino preguntándose cómo los padres de la iglesia y los autores medievales entendían la Sagrada Escritura, y está estudiando en una gran obra de 4 tomos que publica desde el final de los 50 hasta la mediados de los 60, exégesis medieval,
sobre los 4 sentidos de la Escritura, una interpretación antigua y medieval de la Sagrada Escritura, que busca en la Escritura un sentido literal, pero también un sentido alegórico que me dice que tengo que creer, un sentido moral que me dice lo que tengo que hacer, y un sentido que lo llama anagógico, que me dice qué me espera, cuál es el futuro del mundo. Grandes maestros de Lubac. Eso está dando como un paso hacia atrás, preguntándonos de dónde se inspira, de dónde él aprende. Y esos maestros no son los profesores de él, sino son autores contemporáneos de él que lo inspiran profundamente. Ahí está de Lubac, pero muere ¿verdad? En las trincheras de la Primera Guerra Mundial. O sea, Pierre Rousselot, en los pocos años de su vida, murió con 37 años, presentó una gran síntesis de una nueva lectura de Tomás de Aquino. Y en esa lectura de Tomás de Aquino, él quiere explicar que según Tomás, el entendimiento es el sentido con el cual podemos captar a Dios. Ahí tenemos otra vez esa dimensión. El entendimiento no es simplemente para tú entender el mundo y la naturaleza. El entendimiento del ser humano es creado para poder captar a Dios, para captar la revelación. Por ejemplo, la piedra, la planta, el animal, no puede abrirse a la gracia porque no puede escuchar el mensaje del Evangelio, no puede captar a Dios, pero el ser humano es creado para captar a Dios, tiene esa apertura a Dios. Vemos cómo coincide esa idea de Rousseau con lo que posteriormente dicen de Lubac, lo que dice Karl Rahner y esa teología del siglo XX. Murió muy joven, como ya he dicho, pero en este poco tiempo ya presentó una síntesis muy interesante de una nueva interpretación del intelectualismo en Santo Tomás de Aquino. Segundo gran maestro es Joseph Maréchal, también jesuita, belga, que es filósofo. Primero estudió psicología, pero después tuvo un problema, entonces se pasó a la filosofía. Y hay una gran investigación de él que se llama El punto de partida de la metafísica, 5 tomos que él publica, y sobre todo el tomo quinto, el tomismo delante del idealismo alemán, es una obra clave, porque él intenta de pensar junto la filosofía trascendental de Kant y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir filosofía trascendental? Las condiciones de posibilidad de pensar, de ver, de usar los sentidos y de usar el cerebro, estudia Immanuel Kant y dice, hay unas condiciones. Esas condiciones son el espacio, son el tiempo, son las categorías como causalidad, etc. Entonces, ahí encuentra Maréchal desde Tomás algo, dice, hay unas condiciones de posibilidad también para nosotros de pensar y de querer, condiciones de la voluntad y del entendimiento. Esas condiciones son que estamos dirigidos hacia el bien y hacia lo verdadero. Una filosofía trascendental que sería también lo que influencia muy profundamente a Karl Rahner posteriormente, ¿no? Joseph Maréchal murió en el 44, nació en el mismo año que Rousseau. Y el otro gran filósofo que no es jesuita, que es laico, es Maurice Blondel. Maurice Blondel con una gran obra que se llama La acción. Entonces hace también un análisis de esa dinámica en el ser humano, como la dinámica de la vida, la dinámica del actuar en este caso, como esa dinámica nos lleva realmente hacia Dios, porque en la acción de alguna manera está presente el acto moral, y ese acto moral que está presente también de alguna manera hace presente a Dios. Esa es una foto ¿verdad? De Maurice Blondel, ¿no? De Lubac ya lo visitó siendo joven, y después visitó, por supuesto, varias veces también a Maréchal y intercambiaban mucho en diálogos personales también, ¿no? Y había también un intercambio de cartas, especialmente también con Blondel. Pues esa es la frase
que Maréchal pone muy en el centro de su filosofía. Es una frase de Tomás de Aquino, de las cuestiones sobre la verdad, de veritate, cuestión 22, artículo 2, realmente en la ad unam. Entonces dice, omnia cognoscentia cognoscum implicit Deum quodlibet cognito, que quiere decir, todo lo que conoce implícitamente a Dios en todos los conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Cada acto de conocimiento busca la verdad. Si quiero conocer algo, siempre quiero conocer la verdad. O sea, el conocimiento se mueve en el horizonte de la verdad. Pero lo mismo vale también para la voluntad. Cada acto de voluntad busca el bien. Porque siempre cuando quiero algo, quiero porque creo que es un bien, aunque sea un bien para mí, ¿no? Así comienza, por cierto, también la ética de Aristóteles, la ética de Nicómaco, cuando dice que todo apetece el bien, todas las cosas apetecen el bien. Pues buscando el bien, entonces están buscando algo que supera su fin directo, ¿no? La verdad es algo más de lo que podría conocer en un acto de conocimiento y el bien es algo más de lo que podría hacer en un acto de voluntad o querer en un acto de voluntad. Entonces, en cada acto de conocimiento y cada acto de voluntad se busca implícitamente a Dios. El tema de Maréchal es algo que está muy presente también en la obra de Henri de Lubac. Pues se inspira en los padres de la Iglesia, especialmente en San Agustín. Ustedes se recuerdan de esa famosísima cita de San Agustín que dice que nuestro corazón está inquieto hasta que pueda descansar en Dios. Entonces, esa dinámica de Agustín que lo escribe especialmente en sus confesiones, ¿no? La primera página de las confesiones, que el ser humano, ese corazón inquieto, búsqueda de felicidad, que al fin se entiende, no se entiende lo que está buscando, pero al fin se entiende que es a Dios a quien se está buscando, ¿no? Orígenes es el otro gran autor, como ya hemos mencionado, sobre todo desde su manera de lectura espiritual de la escritura, diciendo que toda la escritura me está invitando hacia un más allá. La anagogía, que quiere decir que camino hacia un más allá, algo que supera este mundo. La letra de la escritura está superado por el espíritu. La historia está superado por el espíritu, porque todo se encamina hacia Dios. O sea que de Lubac está profundamente tocado por esa dinámica del ser humano, ese movimiento interno, ese movimiento también externo que en todo está buscando al fin y al cabo a Dios, muchas veces sin saberlo. El ser humano busca la felicidad en mucho disparate y no sabe dónde está la verdadera felicidad de él que está anhelando y buscando, ¿no? Todo eso le trae problemas, sobre todo la publicación de la obra Surnaturel, pero ya antes Corpus Mysticum, también de la Connaissance de Dieu. Y se le da un nombre a eso, se llama la Nouvelle Théologie. De Lubac no le gusta ese título, aunque ahora quizás está muy famoso, pero él dice, no, lo que yo quiero hacer una teología tradicional. Por eso estoy citando a los padres de la iglesia, por esto inventaron toda una edición, él y Jean-Daniel Lou comenzaron a publicar las obras de los padres de la iglesia en una serie que se llama Sources Chrétiennes, o sea, fuentes del cristianismo, fuentes cristianas, que todavía hoy se sigue publicando. Ya tienen como 500 tomos, algo así. Pero se llama Nouvelle Théologie con la idea que es una teología nueva que inventa cosas nuevas. Y de alguna manera se acusa del regreso al modernismo. Sobre todo este hombre que ven aquí es Reginald Garrigou-Lagrange, que escribió un artículo, la Nouvelle Théologie va-t-elle, o sea, ¿a dónde va esa teología nueva? Entonces él dice, claro, esa teología nueva va hacia atrás, hacia el modernismo, una herejía verá condenado al principio del siglo XX. Y bueno, ahí comienzan los problemas serios. El Papa Pío XII habla a la Congregación General 29 de la Compañía de Jesús en el septiembre del 46. Henri de Lubac participa en calidad de elector de su provincia de Lyon en esa Congregación General. Y el Papa Pío XII, en su alocución a la Congregación General, los jesuitas, comienza a decir, tempora sunt mala, los tiempos son malos porque los hombres son malos.
pero también para que sean buenos los tiempos, los hombres tienen que ser buenos, muy interesante. Y después sigue diciendo que se ha hablado sin la suficiente claridad de una teología nueva, o sea, una teología nueva, una nueva teología, y prácticamente dice, cuidado con esto. Claro, alguien le escribió el discurso al Papa Pío XII, probablemente desde la misma compañía, ¿no? Entonces, ahí de Lubac se asustó y dice, me están atacando ahí directamente, estando presente él en la congregación general. Y habla con el padre general, que estaba elegido nuevamente, recientemente, el padre Janssens, Juan Bautista Janssens, y le dice, pero Janssens dice, no, tranquilo, yo ya hablé esto con el Santo Oficio, no hay problema, contigo no hay problema, tú tranquilo, vete para tu casa tranquilo. Pues se fue a su casa tranquilo, pero no era tan tranquilo nada, porque en el 50 salió esa encíclica Humani Generis. No se confunde con Humanae Vitae. Humani Generis es una encíclica que condena una cantidad de errores modernos, contemporáneos, y de alguna manera algunos de los autores, que no se sabe quiénes son, también quisieron condenar la teología, la Nouvelle Théologie, y específicamente a de Lubac. La encíclica no menciona el nombre de nadie, dice alguna cosa que hay que condenar a aquellos que no defienden bien la libertad de la gracia, aquellos que enseñan que Dios no se puede conocer bien desde la naturaleza, aquellos que ponen tesis modernas. Curiosamente, la encíclica también dice, acepta la teoría de la evolución. O todavía hay cristianos que creen que tienen que luchar contra la evolución, pero ya Pío XII en Humani Generis dice, no hay ningún problema de aceptar que el ser humano se desarrolló desde un ser vivo anterior a él, como es, por ejemplo, un animal, con tal que se acepta que el alma humana es algo diferente y no solamente sale de un desarrollo de un animal. Entonces, con esa cautela, acepta la evolución, y evidentemente la encíclica quiso evitar una condena de Teilhard de Chardin, pensando si condenamos la evolución no va a pasar lo mismo que con Galileo Galilei. Así que aceptó y autorizó la teoría de la evolución, eh, pero sí, después, bueno, ¿qué pasó? Este general Janssens, que en el 46 le había dicho a de Lubac que no tenga miedo, ya en una obediencia anterior a la publicación de la encíclica, 2 meses antes, ya le quitaron a Henri de Lubac de su cátedra como profesor en Lyon. Dijeron que era prohibido enseñar, y no fue el único. Después también sacaron 4 profesores de Fourvière. Muy curioso, Janssens le dijo que tenía que dejar su cátedra en Fourvière. Él no tenía ninguna cátedra ya, sino en las facultades teológicas de otra institución en Lyon, pero no importa. Tuvo que irse, se fue a París, a Cartago, digo, a Tunecia, luego volvió a París. Lo mismo pasó con los dominicos, ¿no? El más conocido fue Yves Congar, que fue a Jerusalén, lo mandaron a Jerusalén, a la École Biblique de Jerusalén. Entonces, desde donde estaba en Estrasburgo, en Francia. Pues entonces, de Lubac ahora ha prohibido publicar, pero el provincial de los jesuitas le decía, bueno, pero yo quiero que tú sigas escribiendo, estudiando, escribe sobre algo que no va a tener problema, escribe sobre el budismo. Entonces, claro que sobre el budismo no era un tema que había problema de que diga herejías. Entonces, de Lubac publicó 3 grandes tomos sobre el budismo, estudiando los textos budistas y, claro, inspirado también por Yves Montesquieu, que era por Montchanin, que era uno que fundó después un ashram cristiano católico en la India y que era amigo de él. Pues. Pero todo eso cambió cuando de Lubac leyó un día, por los años 60, en La Croix, que es ¿no? un semanal católico, digo, un periódico católico de Francia, leyó que él está nombrado como experto, como peritus, al Concilio Vaticano II. Juan XXIII lo nombró. Ahora todavía no estaba de lleno rehabilitado, pero ya podía volver, ya no seguía realmente dando clases, pero a publicar y cosas de esto. Y ahora está nombrado experto teólogo para el Concilio Vaticano II, ¿no? Todavía en ese año le mandaron
del Santo Oficio una pregunta sobre el conocimiento de Dios, que eran como un estudio. Queremos saber cómo tú lo ves. Pero él, claro, él entendió que le estaban preguntando para chequear si realmente era fiable o si era hereje o algo así. Pues él contestó y realmente entró al Vaticano II como teólogo desde la primera sesión del concilio hasta la última, ¿no? Y ha sido muy importante su teología, pero también su esposo de texto, su trabajo en los textos, porque los textos, bueno, fueron trabajados, por supuesto, una y otra vez también por teólogos que asesoraban los obispos. Cada obispo traía su teólogo consigo que le ayudaba a pensar, ¿no? Más o menos. Em, pues entrando un poquito, ¿qué es lo realmente que sistemáticamente deshoja del ser humano? A Henri de Lubac le gusta pensar en paradojas, en las tensiones de unas tesis que podrían ser como, sonar como contrario, ¿no? Algo que, según el diccionario, ¿verdad? Es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, una paradoja. Una manera de pensar que consiste en emplear afirmaciones que se contradicen. Entonces aquí está la paradoja del ser humano. Ya le hemos visto que es mortal y carnal y es inmortal y es espíritu. Y es llamado a una llamada inalcanzable, que es naturaleza y es llamado a llegar al cielo. Lo que hemos ya resumido con el principio y fundamento de San Ignacio. O sea que el ser humano que es creado, pero es creado no simplemente para este mundo, sino para otro mundo. Y ese mundo mismo es creado para superarse y llegar más allá. Eso es, por supuesto, un enigma que el ser humano mismo no entiende. Por eso no nos entendemos muy bien muchas veces nosotros mismos. Y por eso muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Eh, él fundamenta, de Lubac fundamenta eso con una afirmación de Tomás de Aquino. Por eso esa discusión, al fin y al cabo, también es una discusión sobre cómo entender e interpretar a Tomás de Aquino. Y esa afirmación de Tomás es que el ser humano es decidere un naturale visionis Dei. O sea, es un deseo natural de ver a Dios. Ahí está la paradoja en el mismo Tomás. Tomás dice, bueno, el ser humano tiene en sí ese deseo de ver a Dios. Y eso es algo paradójico. Y por eso Tomás de Aquino afirma que todos conocemos naturalmente a Dios, pero lo conocemos de una manera que no sabemos que lo conocemos. Y Tomás pone el siguiente ejemplo. Él dice, yo puedo ver de noche a Pedro caminando por ahí, pero como esta noche yo veo que ahí camina una persona y no reconozco que es Pedro. Pero ¿a quién estoy viendo? Estoy viendo a Pedro, no estoy viendo a Juan, porque es Pedro que camina ahí. Pero aunque yo vea a Pedro, no sé qué es Pedro. Y así todo el mundo conoce a Dios porque quiere ser feliz, busca la felicidad, pero no sabe en qué consiste la felicidad. Todo el tercer tomo de la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino es una explicación de esta frase, de la búsqueda de la felicidad, del deseo natural de ver a Dios. Entonces, y ahí pregunta a Tomás, ¿y qué es lo que le hace feliz al hombre? ¿El honor, la riqueza, el placer? ¿Qué hace feliz al hombre? Y llega a la conclusión que el conocimiento natural de Dios, la ciencia, la filosofía, dice nada de esto. Al fin y al cabo, lo único que hace feliz al hombre es Dios. Porque el corazón del hombre es inquieto hasta que encuentra a Dios. Ahí vemos un punto de convergencia, ¿verdad?, entre la filosofía y teología de Tomás y de San Agustín. Y eso es la frase que más explota en sus obras, Henri de Lubac, cuando trata de explicar una y otra vez que el ser humano es ese deseo de ver a Dios. Pero entonces Dios es libre. Dios creó al hombre con el deseo de conocerlo. ¿No está obligado a cumplirlo? Esto es la crítica que le hacen a de Lubac. Dicen, pero lo que tú estás diciendo, entonces Dios no es libre.
Y por eso quieren como depotenciar la obra de Tomás y dicen, no, lo que Tomás quiso decir que el ser humano desea a Dios, pero naturalmente, realmente no es lo que dice Tomás. Y se crea esa doble finalidad del ser humano, un fin natural y uno sobrenatural. Y Dribac dice, no, hay un solo fin y es el fin sobrenatural. Dicen, pues entonces Dios no es libre. ¿Cómo resolver esa paradoja? Bueno, como es una paradoja, no tiene solución. Y sin embargo, hay una respuesta interesante. Porque ¿cómo el ser humano desea a Dios? ¿Cómo son los deseos? Ustedes ven a ese hombre y quizás si tienen hambre, ya quisieran comerse también esa hamburguesa. Pero puede haber un deseo de algo que quiera comer. Me lo comí y ya lo tragué y se acabó. Y cesó el deseo. Se acabó el deseo porque ya cuando tengo hambre como y se me quita el hambre. Eso es normal. La mística es algo diferente. El llegar a Dios es al revés. Mientras que más me acerco a Él, más deseo tengo de estar con Él. Si mientras que más como, menos hambre tengo. Pero si mientras que más conozco a Dios, más quiero conocerlo. Nunca acabo en conocerlo, es algo infinito. Y por esto, mientras que más se profundiza en la verdad de Dios, más se quiere conocerlo más. Y por esto, que lo que queremos de Dios es algo diferente. ¿Sabemos lo que queremos? No lo sabemos. Tomás y Agustín dicen que no lo sabemos. Y lo mismo piensa el postmodernismo de hoy también, si estamos en tiempos postmodernos. Desconocemos nuestros anhelos más profundos. El ser humano no sabe lo que quiere. Y hoy menos que nunca, ¿no? Bueno, ese quiere mucha cosa aquí en su cabeza, pero ¿qué es lo que quiere de verdad? ¿Y qué va a satisfacer el deseo del hombre? ¿No? Ese se traga el mundo entero, pero tampoco le va a saciarse, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Conocemos a nosotros mismos o somos fragmentados, como dice la postmodernidad? La respuesta aquí también es, no sabemos lo que queremos hasta que lo encontremos. Y eso es lo que la experiencia de San Agustín. Y esto también es la experiencia de Tomás, que dice, bueno, en este mundo nunca vamos a estar completamente felices, por supuesto, porque deseamos algo que supera este mundo, ¿no? Y ahí hay una respuesta más. La respuesta viene como sorpresa, como un regalo, como una gracia. O sea, aunque el ser humano desea a Dios, no puede tomarlo, no puede empoderarse de él, sino solamente puede recibir a Dios como una gracia. Eso tiene una razón muy sencilla, algo que de Lubac en su obra, como es como una antología formal, no lo explota, pero yo creo que es muy contundente. Dios es amor. Y el amor, por supuesto, nunca se puede tomarse, siempre es regalo, siempre es don. Y creo que todos los seres humanos ya desde ahora sabemos que la respuesta a nuestro deseo más profundo es el amor. Queremos amar y más aún todavía queremos ser amados. Lo que nos hace falta ser amados. Pero el ser amado yo no lo puedo reclamar porque el amor es un regalo, es gracia, siempre es gratuito. El amor no me lo gané. Si quisiera ganarme el amor, no sería amor. Y así es la gracia de Dios. Dios es amor. Y por eso tengo ese deseo dentro de mí, poderoso, de estar con Él, porque quiero ese amor incondicional de Dios. Y sin embargo, no lo puedo ganar, solamente lo puedo recibir como un regalo, es gracia. O sea, esa paradoja que llevó a la condena temporal de Lubac, en el fondo, solamente tiene su respuesta si sabemos qué es lo que Dios nos regala. Y Dios no nos regala algo, porque el amor tampoco regala algo. No es una caja ahí que tiene algo adentro como esta caja, sino Dios se regala a sí mismo. Eso es lo que no es una cosa. Eso es lo que vamos a celebrar mañana, ¿verdad? El don de sí mismo. Dios se regala a Él mismo. Ese es el amor. Él se da a Él. Esa es la Eucaristía. Por eso nuestra respuesta siempre va a ser acción de gracias, porque no nos ganamos que Él se da, sino lo recibimos como un puro don, como una pura gracia. Él se da en la cruz y se da en la Eucaristía, y eso va juntos. Ese regalo en la cruz y ese regalo en la Eucaristía. Y es el misterio, por supuesto, del Dios que es uno
y trino. El Padre que entrega a su Hijo en el Espíritu Santo. En esa imagen que se cortó la paloma del Espíritu que está ahí arriba, en esa pintura del Greco, ¿verdad? Pero vemos cómo el Padre regala al Hijo. Pues es la respuesta. El Papa Benedicto XVI en ese sentido escribe en su encíclica Spe Salvi: no es la ciencia la que redima al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente humano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Sin embargo, sabemos que todo el amor humano es frágil y es mortal y amenazado. Entonces, hay un deseo de un amor más grande todavía, en el cual pueden entrar todos los otros amores. Y esto es que Dios que se da. Y ese Dios se da ya, eso podemos experimentar en la creación. Y por eso no era la contemplación para alcanzar amor, de buscar a Dios, encontrarlo, hallarlo, como se da en toda la creación continuamente. Y como se da Él mismo, al fin y al cabo, se quiere regalar Él, lo que hace en su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo. De Lubac termina su obra de Surnaturel con esa reflexión diciendo: el Espíritu entonces es deseo de Dios, pero el Espíritu no desea a Dios como un animal desea su presa, Él la quiere como un don. Dios como un don es Eucaristía, esto es Jesucristo, eso es la entrega de Él. Él no lucha por poseer un objeto infinito, Él quiere la comunión libremente dado con un ser personal. Comunión, porque Dios se regala a sí mismo, esa es la gracia, ese es el tema de Calrana también, la autocomunicación de Dios, ¿no? Supiendo que podría apoderarse simplemente el supremo bien, lo que es imposible. Esto no sería ya su bien. Si el hombre se quisiera apoderar de esto, ¿no? El estilo del relato del pecado original, que el hombre quiere como robarse la vida. Entonces no lo va a tener, no va a tener la felicidad. Solamente se recibe como un regalo. Por eso la tarea espiritual es convertir el deseo natural de ver a Dios, ese deseo hay que convertirlo en amar, en entrega. Y eso prácticamente toda la tarea de la vida espiritual que vivimos también. Claro que hemos visto ya que la influencia es muy universal de Lubac como teólogo del Vaticano II, pero donde más marcadamente se ve la letra de él es en Dei Verbum y en Gaudium et Spes. Y sobre todo en el primer capítulo de Dei Verbum, porque al inicio del concilio, muy al inicio del concilio, había ya preparado todos unos esquemas con los textos. O sea que ya estaban como listos los textos del concilio, como a veces una reunión, que antes de la reunión ya está hecho el acta de la reunión con todo listo, ¿no? Y sobre la revelación había un documento que se llamaba de Fontibus Revelationis. Y al principio, entonces hicieron una reunión, no sé si era conspirativa, donde se encontraron varias gente, casualmente en la casa del que era el arzobispo de la diócesis mía de Cardenal Folk, en Roma, o sea, donde él se alojaba. Y se encontraron también de Lubac, se encontraron Ratzinger, se encontraron otra gente ahí para ver qué hacemos para tumbar el esquema sobre la revelación. Y efectivamente lograron en el aula del concilio tumbar ese esquema, porque la pregunta detrás de eso era sobre todo, ¿qué es la revelación? Sí, claro que estamos siguiendo al Vaticano I, que estamos en el Vaticano II, el Vaticano I en Dei Filios había explicado que el ser humano puede conocer a Dios con la capacidad de la razón humana. Entonces, ¿qué dice ahora? No, dice, la revelación no es simplemente un conjunto de verdades. Como que uno dice, mira, es la revelación, tenga ese texto, ahí está todo escrito. Tampoco y mucho menos es un desvelo de un secreto. O sea, es secreto y ahora lo vamos a revelar. Vamos a quitar el velo para que se sepa. Y tampoco, ni mucho menos, es el anuncio de cosas que pasarán en el futuro. Entonces, ¿qué es la revelación en sí? Y el decreto final de Dei Verbum dice así en el número 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. O sea, la revelación no son cosas que se dicen, ni verdades incoherentes o coherentes,
sino la revelación es una persona que se manifiesta. Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Por supuesto, su amor, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, se hacen consortes de la naturaleza divina. Nos vemos como aquí el tema que quizás se diría de la teología fundamental, de la revelación, coincide con el tema central del dogma, que es que Dios se revela, que el que será, que eso es la verdad, con la teología de la gracia, porque la gracia es que Él será. Nos vemos como las diferentes dimensiones teológicos coinciden en ese tema que podríamos poner como el núcleo de la revelación. Por eso también ese texto de Dei Verbo, la constitución dogmática sobre la revelación, tiene una importancia tan grande. Entonces, el ser humano que participa en la vida de Dios es Cristo, la revelación de Dios. Él es la palabra. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo, recibirlos en su compañía. Es en capítulo 2 de Dei Verbum que pregunta lo que es la revelación en sí. Sigue todavía más el texto, pero yo creo que ahí está muy palpable también lo que tantas veces había dicho antes de Lubac, que dice, hay una revelación, algo que se llaman los padres de la iglesia el verbum abreviatum, o sea, la versión breve del verbo, pero el verbo es Cristo mismo, el verbo hecho carne. O sea, la palabra, la revelación que me dice algo, es la palabra, pero esa palabra se ha hecho carne, Dios que me habla. Entonces, ahí está la clave, porque el texto anterior estaba enfocando la revelación muy como en verdades reveladas. Se revela esto, que Dios es uno, que es trino, que se ha hecho hombre de la Virgen, que resucitó a los muertos, subió al cielo a los 40 días. Entonces, eso es verdad, por supuesto. Pero la clave de esto es que Dios mismo se da. Y se da a través de estas verdades. Entonces, el misterio de la verdad divina es la autodonación de Cristo. Y esto es lo esencial. Y después va a hablar de las fuentes de la revelación, de la Sagrada Escritura, de la tradición del magisterio. Por supuesto, había una insistencia muy grande en el esquema anterior sobre el magisterio de la Iglesia. Pero aquí queda claro que el magisterio es importante, pero está debajo de la palabra porque interpreta la palabra. No es el que da la palabra, sino que lo interpreta. Dios que da la palabra. La revelación es la palabra de Dios. Dei Verbo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, que se ha hecho carne. Él es idéntico a su mensaje, ¿no? Esa pintura del libro de San Hildegardis de Bingen, de Si vías, conozco los caminos, que muestra la Trinidad. La Trinidad hacia afuera es el Espíritu Santo. La parte dorado quiere ser el Padre. Y en el centro está Cristo, que el rostro de Dios hacia el mundo, ¿no? En el Espíritu, por eso el Espíritu aquí conecta todo y entra en lo cuadrado que es el universo creado, ¿no? Dios como los tres círculos y el mundo como el cuadrado, el universo, las cuatro direcciones cardinales. Más claro todavía está la letra de Don Willy Bach en el texto sobre el ateísmo en Gaudium et Spes. O sea, Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral, en su primera parte, hablando de la dignidad del hombre, tiene un texto sobre el ateísmo, número 19 en adelante, 19 al 21, y ahí dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Eso es del Libac puro, ¿no? Lo que hemos dicho, la inspiración fundamental de Libac, el ser humano es llamado a la unión con Dios. O sea, aquí ya no hay distinción entre fin natural y sobrenatural, sino ahí dice contundentemente la dignidad humana. Eso es cualquier ser humano que tiene la dignidad por nacer. Y si la dignidad humana consiste en la vocación del hombre hacia Dios, pues si le quito a Dios de una u otra manera, no voy a durar mucho para quitarle también la dignidad al hombre. Eso es algo que podemos ver en la historia trágicamente, ¿no? Que quieren, vamos a dar la dignidad al hombre, vamos a liberar al ser humano, y cuando se libera al ser humano de Dios,
se acaba también de destruir la dignidad del hombre. Y sigue, es el texto del concilio, dice, de su nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios, ¿no? O sea que no se habla de dos fines, ahí queda todo eso claro, es la teología del Lubach. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Entonces, esa es la idea, que el ser humano, al creer en Dios, se hace más libre. Claro que podría haber experiencias de fe contrarias, de una fe que esclaviza, que no libera, una fe que quizás abusa, pero sin embargo ahí como tratando como del meollo de eso es que vemos que lo más profundo de la dignidad del ser humano es que es imagen y semejanza de Dios, que es llamado, más allá todavía de esto, es llamado hacia esa unión con Dios. O sea, no solamente habla de la creación ahora como imagen, sino habla también de la salvación, llamado a la vocación del hombre a la unión con Dios. O sea, habla de la gracia, ¿no? Entonces, muchas veces quiso hacer como una teología que deja como fuera el tema de la gracia en estos temas, pero ahí está, ¿no? Y muchos, sin embargo, son los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo, ¿no? Sigue así el concilio. Aquí ven, por ejemplo, dice, no, que Dios viene, no, no, mejor no, yo quiero ser yo mismo. Ahí ese pintor mexicano, Rivera, ¿verdad? Que te dice, no, bueno, no, no, no quiero a Dios. ¿No? La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios, lo que también se llama agnosticismo. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico, tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Dice, no, porque eso no tiene sentido hablar de Dios, porque no hay un análisis de lo que significa la palabra de Dios. Claro, si hubiese una definición de Dios, Dios será finito. Definición significa término, ponerle el límite, pero Dios es infinito. No hay una definición de Dios, porque una definición de Dios sería acabar con su divinidad, ¿no? Muchos rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica o por el contrario rechazan sin excepción de la verdad absoluta. O sea que hay gente que dice, no, la ciencia ya probó que Dios no existe. Pero ahí se están pasando lo que la ciencia puede saber, porque Dios no es un objeto de la física ni de la química, porque sería una entidad física o química si fuera objeto de esto, ¿no? O sea que hay un temas muy fundamentales que reflejan, por supuesto, la teología del Lubach, ¿no? Muchos ven a Dios en competencia con el hombre. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más a lo que parece la información del hombre que la negación de Dios. Ven aquí a Super Nietzsche, o sea, que habla del Superman, del Übermensch, como él dice, ¿no? Superman sería la persona en inglés del Übermensch, pero eso, por supuesto, es, al fin y al cabo, destruyendo al ser humano. Porque el ser humano que se quisiera entender de esta manera como superhombre, deja de necesitar la gracia. El ser humano siempre es indigente, siempre necesita la gracia, necesita el amor, necesita a Dios, necesita el perdón, necesita la misericordia, ¿no? Nietzsche por eso habla contra la compasión, ¿no? La compasión es mala, ¿no? La compasión es una necesidad que todos necesitamos, la compasión, y no necesitamos ser compasivos porque nos humaniza profundamente. Sin compasión no hay humanidad, se destruye la humanidad, ¿no? Aquí ustedes saben eso, que la famosa frase que Dios es muerto. Bueno, pero Nietzsche también murió, aunque unos años después, ¿no? Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios de anuncia a un Dios que no tiene que ver con el Dios del Evangelio, ¿no? Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo. ¿No? ¿Saben? Que dicen, no, yo no voy a creer en Dios porque hay tanta cosa mala. La creación está mal hecha, ¿eh? O como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios.
la misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. O sea que hay tantas otras preocupaciones en el mundo de hoy que a veces nos quita lo más esencial del hombre, la apertura a Dios. Por eso la pregunta, ¿el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, como dice Genófanes y como dice Feuerbach al fin y al cabo? ¿O que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿No? Ese planteamiento que hace Dillibach al principio de su obra, el drama del humanismo ateo, y dice, hombre, conózcate a ti mismo, ¿no? La palabra, el oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo significa conoce tu inmenso valor, tu llamada hacia Dios, la grandeza del ser humano y la pequeñez también. Pero quizás muchas veces hace falta conocer la grandeza del hombre, ¿no? Vemos que muchas veces no se valora hacia el ser humano y realmente ha sido una consecuencia del ateísmo la falta de valor al ser humano. Y ahí está lo trágico de esto, ¿no? Se puede comprobar la tesis de Henri de Lubac en el ateísmo. O sea, que la tesis de él que el ser humano desea es deseo de Dios, el espíritu es deseo de Dios. Él dedica su libro sobre el conocimiento de Dios a los que creen y a los que creen no creer. Diciendo, bueno, porque ustedes creen que no creen, pero ustedes también necesitan a un Dios. Y si no creen en Dios, van a poner un ídolo en su lugar. Hay un anhelo profundo en el ser humano de conocer a Dios, de encontrar la felicidad, de realización y de libertad, ¿no? Y claro, la respuesta va a ser siempre Dios, ¿no? La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. O sea que muchas veces se cree, no, para defender la dignidad del hombre hay que quitar a Dios. Es la idea de Sartre, del existencialismo ateo, ¿no? Y dice, no, porque si tú quitas a Dios, ahí sí vas a acabar con la dignidad del hombre. La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano. A mí me parece eso muy importante porque a veces tenemos una timidez también de anunciar el Evangelio o nuestra fe católica. Pero la Iglesia nosotros sabemos que no estamos predicando algo que va contra el hombre o que destruye lo humano, no. Por eso también la gracia no destruye la naturaleza, sino la perfecciona, la eleva, la lleva a su plenitud. Entonces, por esto creo que al ser humano le hace falta a Dios y nosotros como iglesia tenemos que anunciar a Dios, tenemos que anunciar a Cristo, que tenemos que anunciar la alegría del Evangelio, ¿no? Hay que dar la esperanza a la gente. Este mundo carece mucho de una esperanza que supera al mundo. Y si la esperanza no supera al mundo, al fin no queda. El mensaje del Evangelio no empequeñece al hombre, sino lo hace más grande. Lo muestra su verdadera grandeza, llamado a la unión con Dios. Y claro, ese texto de Gaudium et Spes sobre el ateísmo termina con la cita de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Estoy ocupado, Ariel. Llegamos después. Ahí vemos el drama del humanismo ateo, como ya hemos dicho, ¿no? Se levanta contra Dios para defender al ser humano, pero termina en quitarle al ser humano su más íntimo, su corazón, su sentido de ser, el fin de su existencia, siendo creado a imagen y semejanza de Dios, siendo llamado a la unión profunda con Dios, que se dona a sí mismo en su Hijo y su Espíritu Santo. Pues por eso esa frase central de la obra de Lubac, en la conclusión del Surnaturel, cuando dice el ser humano es entonces deseo de Dios.